Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra verle, saludarle, saber que usted ha determinado y decidido venir hoy a la iglesia. Quiero preguntarle algo antes de comenzar. ¿Cuántos han querido o quieren servir a Dios? Amén, sí. Sí. Bueno, hay algunos que como que están dubitativos y ¿sabe? Estamos llamados a servir a Dios, estamos llamados a involucrarnos en el ministerio, pero escucha la siguiente frase que quiero que tengas presente. El privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Dígale a la persona que está cerca a usted o la que está a su lado, dígale, el privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Dígale. Ahora, ¿y por qué yo estoy diciendo esto? Bueno, quiero que se fije un poco en el título de la enseñanza, dice una obra y tres constructores. Y usted se preguntará, ese título un tanto extraño, ¿no? Pero quiero que piense en 1 Corintios en el capítulo 3, precisamente en una obra y en tres constructores que participan ahí. Ahora, esos constructores son personas que tienen un gran privilegio, pero que asimismo van a recibir una gran responsabilidad, que sobre sus hombros recae una gran tarea. Entonces, cuando ahorita levantaban algunos las manos para decir yo quiero servir a Dios, sepan que eso es un privilegio, pero trae consigo una gran responsabilidad. Y tal es el grado de esa responsabilidad que hay amenazas en la Biblia de juicio frente a eso. Lo que Pablo a continuación nos va a enseñar, lo que vamos a ver a continuación en el libro de 1 Corintios capítulo 3, es precisamente ese entendimiento de esa responsabilidad. Y vamos a comprender desde dos perspectivas. Uno, tú que quieres servir a Dios, tú que quieres, que estás involucrado en el ministerio, que anhelas. Y dos, lo que debieras hacer si ya estás ahí. Es lo que debieras tener presente. Entonces, vamos a orar antes de leer la escritura y vamos a colocar ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias. Como cantábamos al final, no hay mejor lugar que estar en tu presencia, deleitarnos en ella, y te suplicamos esta tarde, en estos minutos que tenemos a continuación, que nosotros podamos reflexionar en tu palabra y ser bendecidos e instruidos por ella. Que podamos entender la magnitud del privilegio que tenemos, pero también la gran responsabilidad que recae sobre nuestros hombros. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Por favor, Señor, háblanos y bendícenos a continuación. Amén y amén. Y quiero que lea conmigo 1 Corintios capítulo 3 y ubíquese en el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 17. Vamos a leer un fragmento amplio, pero que debe ser abordado de esa manera, porque el tema no lo vamos a diseccionar, sino que necesitamos comprender la idea de lo que Pablo está finalmente diciendo. Quizás saldrán algunas aplicaciones que nos llevarán en algún momento a profundizar, pero necesitamos entender primero la idea general. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Amén.
Oye, ese pasaje termina terrible, hablando de y salvo por fuego y Dios destruirá. Es un pasaje realmente duro. Y aquí la pregunta que hay que responder es: ¿a quién se está refiriendo Pablo? Y vamos a ir develando la respuesta a esa pregunta. Pero déjenme pensar en primera instancia, y quiero que hoy nos fijemos en dos puntos principales. Primero, en la obra. Dije, el título es una obra y tres constructores. Primero fijémonos en la obra. Ya habíamos hablado un poco de esto, pero quiero que tú te fijes en lo siguiente. Dice el versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y mira, lo que Dios está haciendo en cada creyente, lo que Dios está haciendo en tu vida, es la obra más grande del universo. Es la empresa, es la actividad más grande que la historia jamás contada, que el relato jamás escrito haya podido idear. Las mejores tramas de las novelas o de las películas siempre traen consigo la tragedia, y la tragedia que es resuelta por un héroe o por una persona que salva al final todo el asunto. Bueno, pues la historia del ser humano es la historia de una tragedia. Dios no nos hizo para vivir en pecado, Dios no hizo al ser humano para estar condenado a la esclavitud, pero solamente a nosotros nos correspondía el destino inexorable de la muerte, pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia ideó un plan para redimirnos a nosotros. Ahora yo quiero que tú tengas presente que ese plan había sido concebido aún antes de que el hombre existiera. Y eso tiene que pensar acá: ¿cómo así? ¿Dios ya había pensado en salvar al hombre antes de haber hecho al hombre? Sí. Y eso es muy interesante por una sencilla razón. Porque entonces Dios no ideó su plan para arreglar un estropicio, sino que Dios organizó su plan porque quería de alguna manera que su gloria fuera manifiesta. Déjame decirte que siempre quedará en el aire la pregunta de por qué Dios permitió que el hombre cayera en pecado. ¿No hubiera sido mejor que Dios eliminara toda posibilidad y opción de pecado? ¿No hubiera sido mejor que Dios destruyera a Satanás? ¿No hubiera sido mejor que Dios le quitara al hombre su libertad y su posibilidad de actuar fuera de su designio y de su voluntad? ¿No hubiera sido mejor? Cuando vemos lo que pasa hoy alrededor y vemos gente malvada, gente que hace cosas terribles, uno dice: Dios, ¿por qué ha permitido estas cosas? Porque evidentemente Dios, en su sabiduría, ha permitido que se dé este asunto como se está dando. Y algunos, la consideración de estas preguntas que estoy haciendo yo, los puede llevar a la incredulidad y a renegar incluso de Dios. Pero en realidad nosotros tenemos que ver la maravilla de Dios en lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no habría posibilidad de crear un ser humano con libertad si Dios desde el comienzo le quita la posibilidad de que él se alejara de su voluntad. Lo voy a plantear de otra manera. Si Dios hace del ser humano solamente una persona que cumpla y obedezca sus mandatos, no podría decirse nunca que es libre. Simplemente se diría que es un robot, un idiota útil, una máquina que hace aquello que se le ordena. Pero Dios ha querido que nosotros seamos libres. Y en su obra, y eso también es algo que no solamente tenemos que pensar en la redención, sino en su obra, Él hizo un ser humano con la posibilidad de escoger. Cuando Él hace a Adán y a Eva, Él les da la posibilidad de escoger seguir su voluntad o alejarse de su voluntad. Dios no creó el mal, pero sí permitió que existiera esa posibilidad del mal al darte y al darnos a nosotros libertad. Ahora, ¿y por qué Dios lo ha hecho de esta manera? ¿Y por qué el plan de redención? Bueno, porque Dios quería compartir su gloria con nosotros. Si tú miras la Escritura, vas a comprobar que el ser humano fue hecho uno como representante de Dios para mostrar su gloria al mundo. El hombre era la gloria de Dios. Al caer en pecado, el hombre ya no es la gloria de Dios, pero una vez que somos redimidos por la sangre de Cristo, la Biblia habla que nosotros ahora somos coherederos con Cristo y que un día estaremos con Él sentado en los lugares celestiales. Eso es compartir la gloria con Dios. Mire, eso es sorprendente, mi querido hermano. Eso es algo que tú y yo debemos
que nos debe llevar a alabarle y a glorificarle, porque simplemente la obra que está haciendo Dios es una obra que va a redundar en que tú y yo, no merecedores de nada, un día estemos con Él compartiendo su gloria por la eternidad. Ese es su plan. Pero el plan de Dios no solamente se limita a los asuntos eternos, a los asuntos de su gloria infinita y trascendente, que nos pudieran llevar a nosotros a desvincular la vida terrenal de la vida espiritual, sino que Dios también quiere en su obra hacer que nuestra vida, todas las cosas que nosotros hacemos, en todas las esferas en las cuales nos desenvolvemos, también reflejen lo que Él es. Por eso la resurrección, la muerte, la cruz del Calvario no solamente es una liberación en cuanto a salvación, no solamente es una salvación de la condenación, sino que es redentora porque nos libera de la esclavitud del pecado, y además es justificadora porque nos hace justos en Cristo, y además te está enseñando a cada paso a comportarte como debes comportarte. Piensa un momento entonces en la obra que Cristo está haciendo, en lo que Dios está haciendo en nosotros. Su obra fue completamente hecha en la cruz del Calvario. No se necesitó más. Allá hace 2000 años su obra fue completa, total, absoluta. Pero su obra no solamente fue, sino que su obra se está realizando en nosotros hoy día, llevándonos cada día a ser más semejantes a Él, cada día parecernos más a Él. Ay, hermano, cuando tú pasas cosas difíciles, cuando la situación no está chévere, cuando la monotonía, el día a día, las cosas como que han perdido un poco el sabor, porque pasan los años y como que pasa el sabor de las cosas. ¿Estás olvidando o has olvidado o olvidas que Dios sigue obrando? Aún en esos momentos en que parece que lo único que hay es soledad, parece que lo único que hay es el silencio, el abandono, que lo único que tú escuchas es no hay nadie a mi lado, la situación se pone terrible. En esos momentos olvidas que Dios sigue obrando. Esto te puede llevar a ti a perder la fe. Precisamente, no entender que Dios está obrando en todo tiempo y en todo momento. No comprender que aún en los momentos de soledad, en los momentos de frío, en los momentos de silencio, porque pareciera a nuestros oídos que Dios nos ha dejado de hablar, pero no, Él sigue obrando, Él sigue actuando. Ahí es cuando eres más débil y más tienes mayor tendencia a perder tu fe, a rebelarte o a renegar de Dios, a considerar que Él no está contigo, a considerar que quizás su poder se ha agotado, o que lo que has creído es una mentira. Es precisamente ahí, y no es en otro momento. Cuando todo va bien, todo el mundo tiene fe, pero es cuando las cosas están como en mala situación, y cuando eso se prolonga a lo largo del tiempo, que tu fe es que es probada. Pero recuerda esto, nosotros somos obra de Dios. Y ahí dice el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 3, dice precisamente, nosotros somos, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, tú eres la obra de Dios. Dios está trabajando en ti. Y Dios a nosotros ya nos ve completos. Él ya sabe lo que va a pasar al final. Y Él ha dicho que nos ha de salvar. Él ha dicho, tú eres mi hijo. Recuerda el Salmo 2, yo te engendré hoy, dice el Salmo 2. Y esa palabra se aplica directamente a nuestro Señor Jesús, claro. Pero también es para nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y Dios está obrando. Y entonces quiero que contemples precisamente eso. Dios sigue obrando. No importa la situación en que tú estés, Él está obrando, Él se está moviendo, Él está haciendo algo en tu vida. Su propósito, ¿cuál es? Llevarte a ser más como Cristo, llevarte un momento a su presencia para que compartas con Él por la eternidad su gloria. Él está obrando, hermano.
No permitas que la soledad, la enfermedad, el dolor, la monotonía te hagan perder la fe. Dios sigue obrando. Ni siquiera la pierdas cuando has fracasado. Porque hay momentos en que fracasamos, hay momentos en que fallamos, hay momentos en que las cosas no las hacemos bien y viene la culpabilidad a decirnos: usted no es obra de Dios, usted será obra más del diablo que de Dios. Y ahí también es donde debemos resistir precisamente y seguir adelante. La Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará. Bueno, Dios está obrando, Dios me está llevando adelante, Dios está caminando conmigo. Amén. Ahora, pasemos a la segunda parte y pensemos un poco en los 3 constructores. ¿Y a qué me refiero yo con 3 constructores? Bueno, quiero que nos fijemos en el primer constructor, es Dios. Dice el versículo 7, me voy a devolver unos versículos antes, dice el versículo 7: así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es el primer constructor? Dios. No solamente es que Dios es el dueño de la obra, sino que además Él hace posible la obra y Él hace que esa obra tenga garantía de éxito, mi querido hermano. Dios está involucrado en tu crecimiento, Dios está involucrado en todo lo que está pasando en nuestra vida. Ahorita que mencionaba un poco que nosotros somos la obra de Dios, eso reafirma precisamente eso. Él es el que hace todo en nosotros, no lo hace nadie más, hermano. Él es el primer constructor, el constructor por esencia. Recuerde Juan 15, dice: mi Padre es el labrador y yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Dijo así. ¿Quién es el que está trabajando en esa obra? Dios. Él es el primer constructor. Y dice ahí en Juan 15 que la rama que no da fruto, ese pámpano que no da fruto, Él la va cortando y va quitando y la va tirando al fuego. Él está haciendo esa labor en nosotros. Él es el primer constructor. Él es el que primero está obrando en nuestras vidas. Pero, como ya hemos hablado harto de nuestro Dios, quiero que te fijes ahora en segundo lugar, en el segundo constructor. Y Pablo dice ahí en el versículo 10: conforme la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Básicamente Pablo lo que está afirmando es que Él es el que ha puesto el fundamento de la vida de esos creyentes en Corinto. Es lo que nosotros solemos llamar como el padre espiritual. Pablo hizo una tarea en la ciudad de Corinto y en muchas otras ciudades de ir, proclamar el evangelio, y sirvió para que muchos se convirtieran. Y Pablo está diciendo: yo puse el fundamento. Ahora él está diciendo una afirmación, dice como sabio arquitecto, y él está usando esas ilustraciones precisamente de la construcción. Un arquitecto, una persona que sabe dónde debe terminar la obra y que sabe exactamente qué se debe construir, cómo debe llevarse a cabo la empresa, la construcción que se está haciendo. Recuerdo hace muchos años cuando se estaba construyendo este auditorio, sobre todo la parte de atrás donde están las columnas y todo eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en unas vacaciones del colegio. Eso pues yo creo que fue en el 97, 98, bueno, hace mucho tiempo. Y habían unos planos, se contrató un arquitecto para que precisamente nos dijera cómo iba a quedar esto, y en esos planos usted ya veía todo el edificio, toda la edificación, y algo que estaba en los planos son unas zapatas que hay gigantes ahí abajo detrás de todo eso, que son así de anchas como una de esas naves que atraviesan toda la edificación. ¿Y por qué tenían que tener esas zapatas? Esas zapatas van hacia lo largo, pero también atraviesan en cada viga que hay ahí. Pues precisamente para que la estructura pudiera sostenerse y construirse hacia arriba. Muy bien, Pablo está diciendo: yo como un sabio arquitecto coloqué un fundamento firme sobre el cual ustedes ahora están siendo edificados. Ahorita vamos a mirar eso. Entonces, mi querido hermano, el segundo constructor es la persona que nos ha enseñado el evangelio. Es la persona por la cual nosotros hemos llegado a los pies de Cristo. Yo no sé si tú sabes quién es esa persona.
Yo no sé si tú recuerdas a esa persona que te habló del Evangelio, pero a veces ese padre espiritual, y creo yo que Pablo está aludiendo no solamente a la proclamación del Evangelio, en donde una persona se convierte y ya, sino que Pablo está aludiendo a esa tarea de una persona que es enseñada en las cosas básicas y fundamentales del Evangelio por un maestro que lo está llevando adelante, le está diciendo, bueno, usted que es cristiano ahora viene por acá. Ahora lo segundo que tiene que hacer es esto. Ahora lo tercero que tiene que hacer es esto. Esa persona te va a decir, no te metas en este asunto, corrige por acá. Esa persona es el que ha puesto el fundamento. Ahora Pablo va a afirmar aquí algo importante y nos va a mostrar precisamente por qué él es un arquitecto, un sabio arquitecto. Dice el versículo, puse el fundamento y otro edifica sobre él. El versículo 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo entiende que el fundamento principal es Cristo. No puede haber otro fundamento si no es Jesucristo. No puede haber otra verdad que sea enseñada por un maestro de la iglesia que sea Cristo. Y entonces Pablo dice, yo puse el fundamento, yo soy ese que les ha enseñado a ustedes las verdades del Evangelio. Yo soy el que los guió y los condujo a ustedes a conocer la verdad, yo. Y el fundamento que puse fue Cristo. Pero miremos el tercer constructor. Dice ahí el pasaje. Dice, pero cada uno, estoy leyendo el versículo 11, una parte dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y Pablo está hablando de otro grupo de personas. De acuerdo con lo que hemos estado mirando, Pablo está diciendo, yo puse el fundamento y otro edifica. Ese otro podía ser Apolos o podrían ser los líderes y ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia en Corinto. Entonces tenemos tres personas que están construyendo: Dios, Pablo, Apolos o los pastores de esa iglesia. Y es a estas gentes en que Pablo les va a decir, tengan cuidado cómo ustedes van a edificar. Hay una persona que ha colocado el fundamento, pero hay otras que sobre ese fundamento van a empezar a edificar, van a empezar a enseñar a la iglesia lo que tienen que hacer, a dónde tienen que llevar, a dónde tienen que llegar, a dónde tienen que ir dirigidas sus vidas. Ahora encontramos aquí una ilustración. Pablo dice, tenga cuidado cómo edifica, si usa oro, piedras preciosas, metales, etcétera, o heno, paja, hojarasca. Y la diferencia entre los dos materiales no es lo que sea lujoso, sino la durabilidad, lo que pueda resistir el fuego. Esa es la diferencia que hay entre las dos clases de materiales. Entonces Pablo lo que está diciendo básicamente es lo siguiente: usted tiene que tener cuidado cómo edifica, porque su obra al final va a ser probada por fuego. Y hay que pensar qué es fuego. Y hay que pensar cuál es el día. Bueno, el día, así como los profetas, el día del Señor o el gran día, es el día en que todos nosotros seremos juzgados por Cristo. Y cuando digo todos nosotros, estoy haciendo a la iglesia en general, pero aquí principalmente se está hablando a los líderes de la iglesia. Recuerda que hace un rato le pregunté, ¿cuántos quieren servir a Dios? Y aquí es donde la cosa no se pone tan chévere, porque servir a Dios es un gran privilegio, pero una tremenda responsabilidad. Porque un día tú vas a ser juzgado, porque al ser maestro se te va a pedir cuentas de qué fue lo que enseñaste, de qué fue lo que hiciste, de cómo condujiste a las personas a seguir a Cristo, de cómo las llevaste a que ellos vivieran sus vidas en el Evangelio. Si lo hiciste bien, pasará el fuego, y bien dice ahí el pasaje, llevarás una recompensa. Si lo hiciste mal, la obra se perderá. ¿Y cuál es la obra que se pierde? La iglesia.
Y por eso la amenaza es terrible. Por eso ahora sí entendemos por qué dice el versículo final 17, ¿no entendéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por eso Dios destruirá al que destruyera el templo de Dios, porque Pablo está diciendo, si una persona que es maestro de la iglesia hace la tarea mal y se pierde la iglesia, usted va a pagar por eso que está haciendo. Ahí lo está diciendo. Qué gran responsabilidad, mi querido hermano. Voy a leer unos versículos adicionales acá. En Santiago capítulo 3 versículo 1. Miren lo que dice Santiago. Capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Miren lo que dice Santiago. No os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que vas a ser juzgado peor que los demás. Mire lo que dice ahora Mateo 18, versículo 6. Dice: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Uy! Las amenazas y el juicio que hay para los que ponen tropiezo, para los que no hacen la obra de edificación correctamente, es terrible, hermano. Claro, porque el que está de maestro tiene el privilegio. Mire, considere mi caso. Yo tengo el privilegio de pararme acá. Usted me escucha, usted me llama pastor. Usted cuando lee Hebreos capítulo 10 dice: sujetaos a vuestros pastores y obedecerles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta por ellos. Claro, hay una honra. Eso es una bendición. Usted no se imagina los privilegios que uno recibe, pero hay una responsabilidad terrible si tú no lo haces correctamente, hermano. Si yo aquí me paro y hago las cosas de forma incorrecta con mi testimonio o con mi enseñanza, y sobre todo el pasaje alude a la enseñanza, el problema no va a ser solamente para ti, terriblemente para mí. Por eso, cuando decimos yo quiero servir a Dios, tenga cuidado, porque la responsabilidad es peor, sobre todo aquellos que estamos enseñando al pueblo, sobre todo aquellos que estamos edificando la iglesia, aquellos que tenemos la posibilidad de decirle a las personas: mira, de aconsejarles, tu vida debiera ser por acá, ten cuidado con esto, mira, hazlo por esta manera. Qué riesgo y qué peligro si no lo hacemos correctamente. Qué peligro si mis consejos o lo que tú le enseñas a las personas no viene de la palabra de Dios, sino que viene de tu experiencia, sino que viene de lo que se te ocurre acá, sino que viene del pensamiento del mundo. Terrible, porque eso juzgará a Dios. Pablo dice: hay un solo fundamento y es Cristo. Cristo. Así que una de las tareas que los maestros y los que enseñamos en la iglesia tenemos que enfatizar siempre es que solo es Cristo. No hay que agregarle nada a Cristo. No hay que agregarle nada a Cristo. Él es más que suficiente. Total y absolutamente capaz nuestro Señor de cambiar nuestra vida. La gente y el mundo y toda la eclesiología contemporánea querrá agregarle a las cosas de la Biblia, al mensaje simple y básico del Evangelio, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que querrá agregarle cosas. Pero mi responsabilidad es decirte: no, solo es Cristo, punto. Pero también como maestro yo tengo que llevarte a ti a vivir sobre el fundamento que es Cristo y bajo la autoridad que es Cristo, bajo el señorío de Cristo. Y si yo no hago esas tareas bien, el peligro es terrible para ti. Mire las experiencias tan desastrosas que gente ha tenido, que han colocado su vida bajo maestros no solamente inmorales, sino ignorantes totalmente de la palabra de Dios. Están colocando su eternidad, escuche, su eternidad fuera plata. Fuera plata. La plata se pierde y se recupera, pero es la eternidad, es la vida.
¿Quién recupera eso? Nadie lo recupera. Y lo han colocado bajo falsos maestros, bajo falsas enseñanzas, bajo doctrinas que no son verdaderas. Y ahí están, creyendo que son cuando no. Es terrible. Aún así, déjeme decirte y dar una nota de esperanza en esto. La misericordia de Dios es tan maravillosa que aún en medio de esa ignorancia, Dios ve el corazón de esos ignorantes que están siguiendo a ese más grande ignorante y tiene misericordia de ellos, pero de ese grande ignorante no. Del que está parado en el púlpito enseñando mal, no. Ahí no hay misericordia. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado un privilegio, a mí me ha sido dado un privilegio. Y si yo no hago la tarea que tengo que hacer correctamente, el peligro es para ti, pero yo voy a llevar la responsabilidad. Hermano, predicar, enseñar en la iglesia es una bendición, pero tenga cuidado, mire cómo sobreedifica, porque un día el fuego va a probar esto. Mi obra en esta iglesia, mi enseñanza va a ser probada en tu vida. ¿Qué les enseñó ese pastor Miguel Ángel mientras usted estuvo en esa iglesia? ¿Les enseñó a depender de Cristo? ¿Les enseñó a confiar en Cristo? ¿O les enseñó a mirarse a ustedes mismos como personas pobrecitas e inocentes? ¿Les enseñó que había que arrepentirse? ¿Les enseñó que arrepentirse es cambiar de dirección? ¿O les enseñó solamente que arrepentirse es llorar y nada más? Dios estará mirando. ¿Les enseñó este hombre que las personas en el poder del Espíritu Santo realmente pueden hacer morir las obras de la carne, o no les enseñó eso? Les enseñó que la vida cristiana no solamente es la que se da en la iglesia, sino que trasciende a todas las áreas en las cuales nos desenvolvemos. Ese pastor les enseñó que aún como trabajas, que aún como tú eres de esposo, o como tú eres de papá, o como cuando tú estás lavando la loza o viendo televisión, también se ve la gloria de Dios. Les enseñó eso. Eso me lo va a decir Dios y lo va a probar en tu vida. Así que, hermano, hágame un favor, póngase juicioso, porque mi vida depende de lo que usted haga, hermano. Yo no sé acá, escúcheme, si cuando dice ahí, Dios le destruirá a él, se refiere a la pérdida de la salvación. No creo, porque la salvación es por gracia, ¿sí? Pero hay un juicio ahí severo, terrible. Ahora, si usted no hace caso, yo no como Poncio Pilato me voy a lavar las manos, pero por lo menos tengo que haber dicho igual que Pablo: mis manos están libres de su sangre, porque les enseñé todo el consejo de Dios. Si usted no lo aplicó, si usted no lo puso en práctica, tú responderás ante Dios, pero mi tarea ya la cumplí. Y ahora quiero pasar de mi responsabilidad a tu responsabilidad. Nosotros, tú dices, sí, el pastor la tiene dura. Y sí, pero también creo que si Dios me ha llamado al ministerio, Él se encargará de guiarme a lo que tengo que enseñar y a lo que tengo que hacer, y Él se encargará de llevarme a hacer lo que tengo que hacer. Y hasta aquí puedo testificar que Dios ha sido fiel. Hasta aquí puedo hacerlo. En el simple hecho, mire, le testifico, hoy yo reflexiono mi mensaje, entonces empiezo generalmente el día lunes, martes, a ya mirar el mensaje, mirar el pasaje, hacer todo el entendimiento de lo que se está diciendo ahí, etcétera. Y yo hoy estaba terminando los detalles finales del sermón, ya lo tenía armado. Esta mañana me levanté a orar: Señor, por favor, bendíceme en la palabra, úsame, etcétera. Estaba como en sintonía espiritual en este asunto. Y nos invitaron a almorzar junto con mi esposa, y fuimos a almorzar, y yo estaba ahí, pero había algo que no me cuadraba del mensaje. Entonces me dio por mirar otra vez el pasaje, y una duda surgió. Yo dije, ¿qué pasó acá? La pregunta es, ¿a quién se refiere el otro, esa palabra? O más bien, pero cada uno tenga cuidado de cómo sobreedifica, porque ese pasaje naturalmente ha sido traducido de la siguiente forma, o interpretado de la siguiente forma: que tú te edificas a ti mismo. Pero el problema es que esa interpretación saca del contexto todo lo que está diciendo el pasaje, y Pablo está hablando es de las personas que edifican la iglesia. Él está en ese contexto. Esa es una de las aplicaciones más tradicionales e interpretaciones más tradicionales que usted escuchará de ese pasaje. Y yo estaba ahí y me puse a leer a algunas personas que saben de esto,
No, espérese, esto como que no va por ahí. Y me puse a leer otra vez mis notas del mensaje y yo ya había llegado a la misma conclusión, pero la había dejado como a la izquierda, como que la había pasado por alto. Dios se encarga de que yo haga lo que tenga que hacer. Su espíritu, hace 2 horas, por eso bajé tarde a la prueba de sonido. Su espíritu se encarga de, no, por ahí no es acá. Amén. Pero tú a veces también vas a tener la responsabilidad de ser un maestro. No al mismo rango de un pastor, así que no vas a tener la misma responsabilidad que voy a tener yo sobre la vida de toda la congregación. Pero tú la tienes, por ejemplo, de tus hijos. Y ahí la pregunta es, ¿y cómo les has enseñado el evangelio? ¿Les has enseñado que es Cristo o los has consentido y los has malcriado? ¿Les has enseñado un evangelio que nada tiene que ver con la rendición a Cristo? ¿Qué les has enseñado tú a ellos? Quizás tienes la oportunidad de aconsejar a algunas personas. ¿Y qué les has aconsejado? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que a ti te parece que debiera decir la palabra de Dios? Hay temas que en la Biblia pueden ser muy difíciles y duros para algunos, pero el cristiano está llamado a vivirlos, no importa lo que diga ahí. Y es muy fácil, y yo les decía a ustedes hace 15 días, es muy fácil pararse y teorizar del evangelio. Tú debes hacer esto, debes hacer aquí, debes hacer acá. Cuando otro está en sufrimiento es muy fácil decirle, sigue adelante, hermano. Dios está contigo. Pero tú también enseñas cómo tú te comportas y qué haces tú cuando estás pasando el sufrimiento. Porque así también enseñamos. Cuando tú como cristiano, que la gente sabe que tú eres cristiano, no te comportas como tal, estás enseñando un pésimo evangelio y de alguna manera estás cargando con la responsabilidad de esas almas. Estás manchando tus manos de la sangre de esas almas. ¿Entiendes la responsabilidad tan terrible que hay, hermano? A veces somos demasiado ligeros y facilongos en eso, como que no le vemos la importancia tan tremenda que tiene. Y queremos ser maestros y queremos enseñar, pero Santiago dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, es mejor que no, porque y aún así los padres, los esposos no pueden rehuir esa responsabilidad. El esposo es el maestro de su casa y él va a tener que dar cuentas de qué ha enseñado en su casa. Los padres son los maestros de sus hijos y ellos van a tener que darle cuentas a Dios de qué le enseñaron a sus hijos. Que no te pase como le pasó a Elí. No estorbaste a tus hijos, hiciste que ellos hicieran lo que quisieran con el templo, con las ofrendas. Por lo tanto, y mira, ahí está el ejemplo de la destrucción. Por lo tanto, tú no vas a ser más sacerdote y nadie de tu familia será más sacerdote. Ustedes de ahora en adelante van a perder esa posibilidad y ese privilegio y van a estar mendigando un plato de comida. Y eso se hizo real con Salomón. Increíble, terrible, una persona con un privilegio como Elí. Imagínense, Elí es el sumo sacerdote, un juez de Israel, y pierde el privilegio de servir en la casa de Dios. Dios lo expulsó, dijo, no quiero más con la casa de Elí. Este hombre permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran en mi casa. Así no es. Tú, ¿qué enseñas a tus hijos, hermano? ¿Qué enseñas tú a tus hijos? Mi esposa me contaba que una vez ella aconsejaba a una persona y le decía, esa persona le decía a mi esposa, es que yo no quiero obligar a mis hijos a ir a la iglesia porque no sé qué, es que no sé qué, obligarlos. Y ella le decía, ¿y tú qué harías si él dice no quiero ir al colegio? ¿Lo obligas a ir al colegio o no lo obligas a ir al colegio? Sí, hay que ir al colegio tiene que ir. ¿Y por qué no piensas así con la iglesia? ¿Por qué no? ¿Sabes qué eso es enseñarle un pésimo evangelio? Eso es enseñarle que lo obligatorio en la vida es el estudio, lo obligatorio en la vida es el trabajo. Dios, no, pues si quieres, si te nace. ¿Sí comprende, papá?
Y yo le hago esas aplicaciones a usted porque son las que le corresponden a usted. Si tuviera aquí todos los pastores, seguiría hablando con los pastores. Pero mire, hermano, tenemos una responsabilidad de cómo educamos, de cómo edificamos. Mi tarea contigo es predicarte el evangelio, es cada vez más llevarte a aplicar las verdades del evangelio a todas las áreas de tu vida. Esa es mi responsabilidad, que tú puedas ver cómo el poder de Dios puede transformar tu vida, cambiar toda tu realidad. Yo he visto cómo Dios hace eso, lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mi esposa, lo he visto en la vida de mucha gente. También puede ser en tu vida. Esa es mi tarea. Sé que Dios respalda cuando su palabra es predicada correctamente. Dios está ahí, Dios se mueve ahí. Entonces tú ten cuidado, hermano. Ten cuidado. ¿Sabes qué dice el libro de Hebreos? Obedezcan a sus pastores. Y esa es la razón por la cual tú tienes un pastor en la iglesia y un líder. Porque Dios ha decidido obrar en la vida de las personas con otras personas. Así lo ha querido hacer Dios. Y Él ha querido que el que te enseñó el evangelio en primera instancia, como el que te lo está enseñando ahorita, y hasta que llegues al cielo, trabajen juntamente con Dios 3 constructores para que tú llegues a ser lo que debes ser, mi querido hermano. Pero escucha, termino con esto. En Deuteronomio, creo que es en el capítulo, bueno, no sé, ahorita no recuerdo, 16, 17, 18. Hay un pasaje. Y decía, y si alguno tiene un pleito o tiene una situación difícil en los pueblos, vaya donde el sacerdote y pregúntele. Y ese sacerdote le dirá la voluntad de Dios y le dirá lo que tenga que hacer. Dice, pero si alguno va y le pregunta al sacerdote y no le hace caso, esa persona debe ser eliminada porque está jugando. Terrible, ¿no? ¿Cuántas veces tú pides un consejo y haces lo que quieres, no lo que te dice el consejo? Mira, hermano, Cristo nos ha librado de una cantidad de muertes y no estaríamos hoy terriblemente. Pero tú estás llamado, hermano, estás llamado como creyente a escuchar a aquellos que te enseñan el evangelio, a evaluarlo, claro. Para eso debes conocer la escritura. Para eso tú debes también conocer lo que te están enseñando. Y si ves que se te está enseñando bien, pues sigue adelante, obedece, hermano. Es la palabra de Dios. Amén. Y una cuñita, si usted lo hace bien, pues a mí me irá bien al final, ante Dios. Por eso Pablo decía, mi gloria son ustedes. Sí, Pablo dice así, mi gloria son ustedes. Claro, cuando ve Pablo que gente se ha convertido, él dice, esa es mi gloria, ustedes. No tengo de qué gloriarme más, claro. Hermano, póngase en pie y oremos a nuestro Dios. Por eso ustedes, hermanos, deben orar aquí por su pastor, deben orar por mí. Amén. Nosotros estamos en un proceso de tener más personas que asuman un rol de enseñanza, de liderazgo en la iglesia. Ore por ellos también. Póngalos en la presencia de Dios, porque a lo que se están metiendo es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos hablas, nos has hablado esta noche. Y entendemos que servirte es un gran privilegio, pero conlleva en sí mismo una gran responsabilidad, Señor. Que podamos ser fieles. Te suplico, Señor, que yo te pueda ser fiel a ti. Enséñame, guárdame, guíame, te lo suplico. Que estas almas, que estos creyentes que tú has colocado bajo mi cuidado, Señor, puedan conocerte a ti más y más. Y yo pueda presentarlos a ti como esa novia. Por favor, Señor, te lo suplico. Y aquellos que están anhelando ser maestros, anhelando conocerte a ti, Señor, anhelando, Padre Celestial, enseñar en la iglesia, que entiendan el privilegio tan grande que tienen, pero que también asuman la responsabilidad, Señor.
que ellos puedan ver la responsabilidad. Gracias, Padre Celestial, gracias porque tú nos estás enseñando. Y en las pequeñas instancias en que nosotros somos también maestros de otros, que lo hagamos con sabiduría, Padre Celestial, por favor, te lo suplico. Gracias, mi Señor, gracias por esta noche, por ese tiempo. Amén y amén.